Mi marido me engañó con mi hermana durante mi embarazo, así que le corté el grifo económicamente. Tengo 34 años, soy mujer y madre primeriza de una niña de 2 meses. La maternidad ha cambiado mucho para mí, pero el cambio más evidente lo he encontrado en mi matrimonio. Llevo casada más de 2 años. Mi marido y yo teníamos una relación muy sana, pero con el embarazo siento que nos hemos distanciado. Verás, me quedé embarazada justo después de nuestro primer aniversario. No estaba planeado, pero me alegró ver esas 2 líneas porque pensé que estaba en la edad y el estado perfectos para tener un bebé. Teníamos nuestra propia casa. Paul y yo ganábamos bien. Había algunas responsabilidades, como que Paul estaba ahorrando para comprar una casa para sus padres y yo estaba ahorrando para empezar algo propio. Pero las responsabilidades siempre estarían ahí, en una cosa o en otra. Así que consideraba que mi embarazo estaba en su punto. Sin embargo, mi marido Paul, de 37 años, no parece muy entusiasmado con la noticia. Cuando le pregunté si no estaba contento por ser padre, me dijo que sí, solo que le sorprendía la repentina noticia. Durante el embarazo recibí señales contradictorias de su parte. Algunos días se mostraba tan cariñoso y atento que no me dejaba mover ni un vaso, y otros se mostraba tan desinteresado que ni siquiera iba a ver cómo estaba. Tuve un embarazo difícil con fuertes náuseas, dolor de cabeza, indigestión y síntomas. Lo que sea, lo tuve durante esas 40 semanas. No voy a decir que Paul fuera grosero o malo conmigo, pero sentí que no se implicaba tanto como debería. Por ejemplo, solía visitar a mi ginecólogo sola hasta el 5.º mes. Después de pelearme con él, me dijo que era una descuidada. Dijo que nunca le pedí que me acompañara. ¿Es necesario preguntar esto? Siempre he sido una mujer independiente y nunca he dependido de Paul para nada. Soy una buscavidas y siempre que discutía con él por ser descuidada, me decía, siempre te ocupas de tus cosas tú sola. Si me necesitabas, ¿por qué no me lo pedías? Hablé con algunos de mis amigos y me sugirieron que dejara de tener expectativas después de ver esos bonitos rollos de pareja en las redes sociales. Tenían razón. Estaba viendo muchos de esos vídeos de parejas embarazadas tan bonitos en los que los maridos mimaban a sus mujeres embarazadas hasta la médula. Eso aumentaba mis expectativas. Hice todo lo que pude para minimizar mis cambios de humor. El periodo de embarazo terminó de alguna manera y fui bendecida con una niña ángel. Pensé que Paul se convertiría en un padre implicado después de ver a nuestra hija. Estaba contento con la niña y pasaba tiempo con ella, pero se mostraba frío conmigo. Tuve un parto doloroso y una depresión posparto. Todavía sufro esa depresión, pero a Paul no le importa. Dice que le importa, pero sus acciones no lo demuestran. Todavía no veo ningún esfuerzo por su parte. Ahora me encuentro con el mismo problema. Cada vez que me quejo o discuto con él, me dice que me hago la víctima y que reviento innecesariamente la situación. No creo que esté haciendo nada de eso. He intentado tener múltiples confrontaciones con él respecto a lo mismo, pero simplemente no reconoce que hay un problema. Esta ansiedad me está matando. Todo el mundo piensa que son mis cambios de humor y el posparto, pero ¿cómo puedo hacerles entender que el problema va más allá de mis cambios de humor? ¿Alguien se ha enfrentado a algo similar o realmente son solo mis cambios de humor como todo el mundo dice? Actualización 1. Gracias por todos los abrazos virtuales, dulces personas, dirigiéndose al comentario más común en mi post. ¿Me está engañando mi marido? Créeme, eso es lo primero que le viene a la cabeza a cualquiera cuando su marido se comporta de manera fría, especialmente durante el embarazo. Este fue el primer pensamiento que me vino a la cabeza cuando Paul se comportó de forma extraña conmigo. Y en mi caso, mi médico me había aconsejado terminantemente no tener relaciones sexuales durante el embarazo debido a ciertas complicaciones. Al principio, pensé que esa era la razón por la que Paul se mostraba distante. Me enfrenté a él 100 veces. Si ese era el motivo, se enfadaba y me decía que no importaba y que era algo sin importancia que hacíamos para tener un embarazo sano. De hecho, cada vez que me enfadaba porque mi médico me había prohibido no tener relaciones sexuales mientras veía a otras mujeres disfrutar de su alta libido durante el embarazo, Paul solía convencerme de que no era así. Que era cuestión de pocos meses. ¿Ves qué confuso es su comportamiento ahora? Cuando miro hacia atrás, me sorprende cómo fue capaz de mantener la compostura. Actuó tan preocupado, tan considerado todo este tiempo, cuando en realidad me estaba engañando a mis espaldas. Sí, ustedes tenían razón. Mis instintos tenían razón. Últimamente, encontré a Paul enviando mensajes de texto a alguien hasta altas horas de la noche. Sospeché porque actuaba en secreto. Ya sabes, como siempre guardando su teléfono, manteniéndolo en modo silencioso y deliberadamente manteniendo la pantalla boca abajo. Cuando yo estaba cerca, no me habría dado cuenta de estas cosas si no lo hubiera encontrado despierto hasta las 3 de la noche de un viernes.
Los dos nos fuimos a dormir a nuestra hora habitual, pero mi hija se despertó sobre las 2:30. Amy le dio de comer y la volvió a dormir. Pero estaba armando mucho escándalo para dormir en su cuna, así que la arropé y me acosté en mi cama. Supongo que Paul no se dio cuenta de que yo seguía levantada. Lentamente sacó su teléfono de debajo de la almohada y estaba enviando un mensaje a alguien. Estaba mirando hacia el otro lado y la pantalla del teléfono miraba hacia mí. Pensé en echarle un vistazo a la pantalla para ver a quién estaba enviando un mensaje, pero justo entonces mi bebé se despertó y Paul volvió a meter el teléfono a toda prisa bajo la manta y fingió dormir. En ese momento me di cuenta de que, dijera lo que dijera, estaba tramando algo. No quería tener ningún enfrentamiento con él sin pruebas. Habíamos tenido múltiples conversaciones antes y él nunca reconoció que nuestro matrimonio era una farsa. Una mera confrontación no conduciría a nada. Durante los días siguientes, intenté revisar su teléfono, pero Dios, solía tenerlo tan guardado que me resultaba imposible siquiera tocarlo. Solía llevarse el teléfono al baño. Aunque esto no era algo nuevo. Siempre lo hacía. Decía que veía las noticias mientras estaba allí y que ponía canciones en la ducha. Así que comprobar su teléfono no era una opción viable para mí en absoluto. Además, no sabía su contraseña. Opté por la siguiente mejor opción, el correo electrónico. Tenemos un PC común en casa, pero lo utilizaba sobre todo Paul. Cuando no estaba en casa, me colé en el ordenador como era de esperar. Estaba conectado a través de su correo electrónico. Su correo electrónico contenía los detalles de todo tipo de actividades que realizaba, los detalles de las compras que le hacía a su amante, las facturas de los restaurantes de lujo, los detalles del registro de entrada en el hotel y todo lo demás. Lo investigué todo, pero no pude encontrar los datos de su amante. Incluso las reservas de hotel se hicieron solo a nombre de Paul. También intenté llamar al hotel para obtener los datos del huésped extra, pero no funcionó. Realmente no sé cómo entrar en detalles. Estoy tan agotada con esta información. Pero tampoco quiero que tenga una escapatoria fácil. Necesito pruebas sólidas de su engaño con un bebé y toneladas de responsabilidades a su alrededor. Todo esto es tan abrumador que no puedo evitar derrumbarme de vez en cuando. Actualización 2 resultó que la persona más querida de mi vida era la razón de mi desdicha. Mi marido y mi hermana. Mi propia hermana a la que he estado alimentando durante todos estos años. Tengo una hermana menor. Tiene 12 años menos que yo. Jamás, ni en mis sueños más salvajes podría haber imaginado que mi marido me estaría engañándome con ella. No era solo engañar. Fue esa bruja la que atrajo a mi marido a sus pantalones. No digo esto porque mi marido me haya manipulado sobre esta inocencia. No es inocente, pero no fue él quien dio el primer paso. Se resistió. Vi todos los chats de donde empezó todo esto. Me da mucho asco llamarla hermana. Ahora llamémosla por lo que es. Así que esa noche antes de escribir mi última actualización la había llamado para contarle lo que había encontrado. Sí, tonta de mí. Desde el momento en que mi relación se agrió, yo solía compartir todos mis problemas con ella y ella estaba jugando conmigo. Esa noche, cuando Paul volvió a casa, fue directamente a su ordenador. Era como si supiera que yo lo había usado. Se conectó y me gritó que había manipulado su bandeja de entrada. Me quedé en shock porque no había absolutamente ninguna historia de mí usando su PC con razón. Le negó porque en mi mente me dio la pista de quién era esa zorra. Su teléfono no paraba de sonar. No puedo explicar ese momento. Fue tan extraño. Me sentía tan mareada. Me gritaba por espiarle y en mi mente solo pensaba, ¿cómo ha podido traicionarme mi hermana? Salió a contestar la llamada. Sabía que era ella, pero estaba tan atontada que ni siquiera intenté oír de qué hablaban. Hacía mucho ruido. Si hubiera salido, podría haberle oído desde la habitación. Podía oírle decir no me importa. Me importa un bledo lo que te pase. Sé que las chicas que están con el marido de su hermana no son tan raras. En mi caso, fue increíble para mí debido a la dinámica que compartíamos. Ella era 12 años menor, así que desde que nació fui sobreprotectora con ella. Yo era su tercer tutor después de mis padres. Cuando empecé a ganar dinero, me convertí en su cajero. Mi padre se había jubilado, así que asumí la responsabilidad de su educación y, literalmente, de su crianza. Paul era 15 años mayor que ella y lo consideraba su hermano mayor. ¿Cómo podía imaginar que esta hermana pequeña pudiera hacer cosas así? A la mañana siguiente fui a casa de mis padres. Estaba durmiendo. Sí, sigue viviendo con sus padres porque no gana nada. Aún no ha encontrado su pasión. El próximo otoño se matriculará en un máster y adivina quién se lo pagará. Yo. Mientras dormía, me conecté a su correo electrónico en mi iPad. No fue difícil. Seguía usando el mismo correo electrónico que creé para ella cuando era adolescente.
Solo necesitaba la contraseña de un solo uso, que comprobé a través de la pantalla de bloqueo de su teléfono. Entonces accedí a todas las copias de seguridad de sus chats de WhatsApp. Lo transferí todo a mi correo electrónico. También inicié sesión en su Instagram y Facebook utilizando el ID de correo electrónico y busqué todo lo que pude. No me llevó mucho tiempo. Además, todavía eran las 9 de la mañana y ella no se despierta antes de las 12. Mi madre estaba cuidando a mi hija mientras yo reunía las pruebas. Le resultó sospechoso encontrarme haciendo algo en la habitación de mi hermana mientras dormía, pero mi madre nunca me interrogó. Sabe que no le hago nada malo a nadie. Cuando terminé de recoger las pruebas me fui. No borré ninguna huella de manipulación. Quería que ella supiera que no podía ser más astuta que yo. Llegué a casa y leí todos esos miles de mensajes e intercambios entre ellos. Ella le echaba el ojo a Paul desde que nos casamos. Empezó enviándole mensajes graciosos, luego coquetos y después los seductores. No intento defender a Paul, pero vi que él solo respondía con emoticonos de risa o de corazón a esos mensajes y vídeos y nada más. Las cosas se intensificaron entre ellos durante mi embarazo. Cuando mi médico nos abstuvo de mantener relaciones sexuales, se lo conté a mi hermana y ella aprovechó la ocasión. Le enviaba cientos de mensajes y memes, lo que significaba que estaba sexualmente hambriento durante mi embarazo. También le enviaba fotos de sí misma. Empezó con fotos normales probándose ropa nueva, y luego pasó a otras atrevidas, mostrando sus activos, lo que le salió muy bien. Quería comprobar la reacción de Paul con las fotos normales, los memes y los mensajes. Cuando vio que él no me lo decía, pasó a las atrevidas, cuando se entregaron por completo. Había mensajes de Paul en los que tenía miedo de arruinar nuestro matrimonio y le pedía que parara todo esto. Por supuesto, esto no puede ser una excusa para perdonarle. Nunca lo haré. Paul sí me traicionó. Hubo miles de momentos en los que pudo parar todo esto, pero no lo hizo. Pero más que Paul, me siento traicionada por mi hermana. Recuerdo que cuando nació mi hija, todos en la familia se burlaban de ella diciendo que ahora iba a querer más a mi hija que a mi hermana. Pero le prometí que nunca dejaría de quererla. Pero ahora sí. La odio. Cuando se despertó, bombardeó mi teléfono con sus llamadas. Poco después, recibí una llamada de Paul, pero la ignoré. Al cabo de una hora estaba en casa. Esta vez no estaba a la defensiva. Estaba como, ya sabes, todo. Intentó explicar que se resistió, pero que fue ella quien le obligó. Dijo que su mayor error fue no informarme de sus avances en los primeros días. Más tarde, cedió, pensando que era demasiado tarde para informarme. No dije ni una palabra. Solo le pedí que llamara a esa zorra. Quiero saber de ella. ¿Por qué hizo eso? También llamé a mis padres. Cuando llegaron, me tomé deliberadamente mi tiempo para dormir a mi hija antes de hablar con ellos. Quería que ambos sintieran la ansiedad. Mis padres se enteraron de lo que iba a pasar porque mi madre me vio haciendo algo en la habitación de WS por la mañana. Salí y le pedí que confesara. Ella siguió llorando y dijo que lo sentía, que había sido un error. Mis padres me preguntaron qué estaba pasando, pero les dije que se lo preguntaran a ella en su lugar. La obligué a contar en detalle lo que había hecho, empezando por todas las seducciones. Fue humillante para ella. Llevaba meses sufriendo en mi relación y ahora le tocaba sufrir a ella. Me confesó que Paul le atraía por su dulzura. No solo eso, lo quería porque ganaba bien. Ella decía que ya estaba bien de ser tu marioneta. Me mandabas porque me mantenías, así que quería tener a Paul para tener todo lo que tú tienes y no necesitar tu dinero. Mi madre la abofeteó por decir esto, pero ella siguió contándome lo asqueada que se sentía cuando recibía dinero de mí, pero no tenía otra opción. Les pedí a mis padres que la sacaran y que no tenía hermana. Desde ese día, la repudié por completo. Mis padres trataron de calmarme porque comprendían las repercusiones que tendría el hecho de que yo solo fuera su dueña. Ya no voy a mantenerla. Ella estaba a punto de entrar en un curso de maestría, que yo estaba financiando. Voy a impedirlo. A mis padres también les preocupaba que ahora yo no pagara ninguna de sus necesidades y recayera sobre ellos, porque aquel horror no tenía trabajo. Insistieron en que nos sentáramos y habláramos, pero yo estaba perdiendo la cabeza al verle la cara. Cuando se fueron, Paul hizo todo lo posible por defenderse, diciendo lo mucho que se había resistido y todo eso. Le dije que no me importaba el tiempo que tardara en quitarse los pantalones por esa lo esencial era que me había engañado y no puedo perdonar a un tramposo. Le dije que empaquetara sus pertenencias y se fuera, y aunque los papeles del divorcio le llegarían pronto, intentó de todas las formas posibles convencerme de que no lo hiciera. Pero yo me mantuve firme en echarle de casa. Recogió sus cosas y se fue de casa porque no tenía otra opción. No le dejé tocar a mi bebé. Me pidió que le dejara tenerla en brazos antes de irse, pero no le dejé entrar en la habitación de mi hija.
Siempre fue un padre ausente. No se preocupó por ella cuando estaba en mi vientre, ni tampoco después de que naciera. No quería que derramara lágrimas falsas cuando todo esto terminara. Más tarde, esa misma noche, apareció mi madre. Dijo que estaba allí para apoyarme emocionalmente. Estaba destrozada porque había echado a Paul de casa y pensaba divorciarse de mí. Me dijo que reconsiderara mi decisión porque, al parecer, mi hermana lo había seducido y él se resistía. Yo le dije lo mismo a mi madre, que él podría haberse resistido, pero al final cedió. Tuvo muchas oportunidades de enfrentarse a mí antes de ceder, pero no lo hizo. No estaba de humor para tragarme esa excusa. Esto sucedió hace 2 días. Mi madre se quedó conmigo porque estoy tan mentalmente perturbada para pensar con claridad. Ella intenta tranquilizarme, pero yo solo espero que lleguen los papeles del divorcio y echar a Paul de mi vida. Mi hermana quería tener todo lo que yo tengo. No estoy segura de que ella vaya a tener nunca la mitad de lo que yo tengo. Wow, esto es absolutamente desgarrador, pero lo siento mucho. La decisión de simplemente poseer su hermana y perseguir un divorcio demuestra su capacidad de recuperación y el compromiso de mantener a ti mismo respeto. Actualización 3. Este post acaba de estallar inesperadamente después de mi última actualización. Gracias por todo el amor y apoyo. Realmente significa mucho. Estoy en un estado mental mucho mejor que en el último año. Los papeles del divorcio tardaron 20 días en llegar a Paul. Me quedé con la custodia total de mi hija. Eso no hace falta decirlo. Me quedé con la casa en la que vivíamos porque pagué más de la mitad de la hipoteca. Como yo ganaba lo mismo que Paul, si no más, no recibí una pensión alimenticia, ni la pedí. Deshacerme de él y arrancarlo de la casa y de la vida de su hija fue suficiente venganza para mí. Paul y yo planeábamos dejar nuestros trabajos en el futuro para empezar algo propio, y yo estaba ahorrando dinero para ello. Paul no recibiría ni un céntimo de esos ahorros. Gracias a Dios no estaba en esa cuenta conjunta que Paul estaba ahorrando por separado para comprar una casa para sus padres. Buena suerte con la casa de sus padres, su propia casa y su aventura empresarial. También me enteré de algo divertidísimo después de mi divorcio. Mi hermana pensaba que Paul ganaba bastante más que yo y que él me daba su dinero para pagar su educación y otras cosas. Ella quería tener a Paul para poder cortarme de en medio y recibir el dinero directamente de Paul. La broma es para ella. Paul está limpio, sumamente ahogado en otras responsabilidades que cuidar de su amante y proveer a su educación. Cuando Paul llegó a conocer la verdadera intención de su seducción, fue el primero en despreciarla y huir de ella. Mis padres intentaron convencerme sutilmente de que no le cortara el grifo a mi hermana económicamente, sobre todo en lo que respecta a su fondo para el máster, pero no les di importancia. Les dije de entrada que yo le pagué la universidad y que ella es licenciada universitaria y debería ser lo bastante capaz como para mover el trasero y ganarse la vida o financiarse sus estudios superiores. No me forzaron más. En cuanto a su preocupación, no volvió a darme la cara ni quiero volver a verla. La he bloqueado para que su foto no aparezca de aquí para allá en las redes sociales. Hablé con mi madre sobre la pérdida. Me dijo que le habían dado un ultimátum para que se buscara un trabajo porque ya no podían soportar sus gastos de comida, artículos y ropa demasiado caros. Me alegro de que lo hicieran. Tiene que entender el valor del dinero. En cuanto a Paul, no sé nada de él. Durante un divorcio estuvo viviendo con sus padres. Su madre me llama a veces para ver cómo está mi hija y pedirme fotos suyas, y yo se las hago llegar encantada. Siempre ha sido amable y dulce conmigo, así que no quiero castigarles por lo que ha hecho Paul. Actualmente estoy feliz y ocupada criando a mi hija. Está aprendiendo a hablar a mamá en un galimatías. No deja de sorprenderme cada día con su nueva habilidad y estoy disfrutando de ello. Mi baja por maternidad termina este mes. He cogido una prórroga de 1 mes más. Aún no he encontrado una niñera a tiempo completo que cuide de mi princesa mientras yo trabajo. Deséenme suerte.